En septiembre de 1959, Nikita Khrushchev aterrizó en Washington, D.C. a bordo de un avión que el personal de tierra americano no podía servir. No porque faltara autorización, no porque faltara personal, porque el avión era demasiado alto. Las escaleras que tenían no llegaban a la puerta. El avión era un Tupolev Tu-114. Acababa de volar desde Moscú sin escalas, transportando al líder de la Unión Soviética en su primera visita a Estados Unidos. Para hacerlo había quemado 8.000 kilómetros de cielo sobre el Atlántico Norte con 4 motores, que individualmente eran más potentes que el sistema de propulsión completo del avión de hélice más avanzado que América tenía en ese momento. El personal americano improvisó un montacargas, unas escaleras de emergencia, lo que pudieron encontrar para llegar a la puerta de un avión que nadie había anticipado que fuera tan grande, o tan alto, o tan capaz. La Guerra Fría tuvo muchos momentos. Este fue uno de ellos. Estados Unidos, la nación de aviación más avanzada del mundo, el país que había construido el B-29, el DC-3, el Boeing 707 y los aviones de prueba supersónicos sobre el desierto de California, buscando desesperadamente un montacargas para ayudar a un líder soviético a bajar de un avión para el que no tenían equipo. El Tu-114 era el avión de pasajeros más rápido del mundo. Volaba rutas regulares entre Moscú y Nueva York a lo largo de los años 60. Y estaba construido sobre el armazón de un bombardero nuclear. Esta es la historia completa. Para entender de dónde vino el Tu-114, hay que retroceder no a una especificación de aviación civil, sino a una evaluación de amenazas militares. A finales de los años 40, el ejército soviético tenía un problema urgente. Necesitaba un bombardero que pudiera alcanzar el territorio continental de Estados Unidos desde bases en Rusia, lanzar una bomba nuclear y regresar. Los motores a reacción de la época no tenían el alcance suficiente. La única manera de cubrir esas distancias era con motores turbohélice, hélices impulsadas por núcleos de turbina de gas, combinando la eficiencia de las hélices en vuelos de largo recorrido con la potencia de la tecnología de propulsión a reacción. La tarea recayó en la oficina de diseño de Andrei Tupolev. Lo que produjeron fue el Tu-95, al que la OTAN llamó Bear. Un bombardero estratégico de ala en flecha y 4 motores que voló por primera vez en 1952 y que de manera improbable sigue volando misiones operativas en 2024. Más de 70 años en servicio continuo. La razón principal de esa longevidad es el motor que lo impulsa. El Kuznetsov NK-12 es el motor turbohélice más potente jamás construido. Cada NK-12 produce aproximadamente 14.795 caballos de fuerza en el eje. 4 de ellos juntos generan cerca de 60.000 caballos de fuerza en total, más empuje combinado que los motores de un Boeing 747 carguero. Pero la característica definitoria del NK-12 no es el número de potencia bruta, es lo que lleva montado en la parte delantera del motor. Un par de discos de hélices contrarrotantes, cada uno con 4 palas. Los dos conjuntos girando en direcciones opuestas sobre ejes coaxiales. Las hélices contrarrotantes no son un concepto nuevo. La idea de 2 discos de hélice girando en direcciones contrarias, para cancelar el par de torsión y extraer más potencia, existía desde los primeros tiempos de la aviación. Pero a la escala del NK-12, crearon algo genuinamente inusual. Un sistema de propulsión que podía impulsar un avión a velocidades cercanas a las de los primeros reactores, con hélices, en una configuración que desde fuera parecía algo de la Segunda Guerra Mundial escalado hasta lo imposible. Los 4 motores NK-12 del Tu-95, cada uno haciendo girar 8 palas en 2 grupos contrarrotantes, producían un sonido que todos los que alguna vez lo han oído describen igual. No exactamente como un avión, sino como algo industrial y enorme ocurriendo muy cerca. La frecuencia de batido de los 2 grupos de hélices creaba un rugido pulsante que se sentía en el pecho antes de escucharlo con los oídos. Cuando un Tu-95 Bear sobrevuela, la gente se detiene y mira hacia arriba. Los diseñadores de Tupolev miraron el armazón y los motores del Tu-95 a mediados de los años 50 y vieron algo más. La base del avión de pasajeros de largo alcance más capaz del mundo. La decisión de derivar un avión de pasajeros de un bombardero nuclear no era inusual en el contexto de la aviación soviética. La misma lógica había producido aviones civiles exitosos en Occidente, donde la tecnología militar transfería regularmente a la aviación comercial. Lo que era inusual era la escala y el rendimiento resultante. Las alas del Tu-95 tenían un ángulo de flecha de 35 grados, un ángulo alto para la época,
que permitía al avión de hélice volar a velocidades que confundían a los analistas de inteligencia occidentales, que no estaban seguros de si lo que veían en el radar era un reactor o un avión de hélice. Esas alas, trasplantadas a un nuevo fuselaje con 2 cubiertas de asientos para pasajeros, se convirtieron en el Tu-114. El nuevo fuselaje era enorme a la manera soviética de los años 50, construido para la permanencia, para condiciones peores de lo esperado, con márgenes que los ingenieros occidentales podrían haber considerado excesivos. El suelo del fuselaje estaba aproximadamente a 8,5 metros del suelo. La cola se elevaba 15,5 metros en el aire. Cuando el Tu-114 estacionaba en un aeropuerto, parecía pertenecer a una categoría propia. Las cifras de rendimiento que el Tu-114 entregaba en servicio desafiaban la sabiduría convencional sobre los aviones de hélice. El avión cruzaba entre 770 y 870 kilómetros por hora, más rápido que muchos de los primeros aviones a reacción comerciales. Un Lockheed Constellation, el mejor avión de pasajeros de hélice americano, tenía 4 motores produciendo un total de unos 13,600 caballos de fuerza y cruzaba unos 480 kilómetros por hora. El Tu-114 tenía casi 5 veces la potencia y volaba casi el doble de rápido. Esto no era simplemente consecuencia de motores más grandes, era consecuencia del ala en flecha, tomada prestada del Tu-95, que permitía al avión volar a alta velocidad sin la resistencia de onda que limitaba a los aviones de hélice de ala recta. La combinación ala en flecha, hélices contrarrotantes, potencia masiva, producía un avión que ocupaba una categoría que no existía en la aviación occidental. Algo entre un avión de pasajeros de hélice convencional y un reactor, operando a velocidades que las categorías convencionales no podían contener. Si estas historias te hacen ver la aviación de otra manera, suscríbete. Nueva historia cada semana. La velocidad de crucero del Tu-114 superaba la de algunos modelos iniciales del Boeing 707 en ciertos perfiles de vuelo. Los analistas de inteligencia occidental que monitoreaban los vuelos soviéticos en radar durante los años 50 y 60 informaban regularmente de contactos que viajaban a velocidades que parecían inconsistentes con un avión de hélice. No estaban equivocados. El Tu-114 era inconsistente con todo lo que se suponía que un avión de hélice debía hacer. El Tu-114 entró en servicio comercial con Aeroflot el 24 de abril de 1961, en la ruta entre Moscú y Jabárovsk, en el extremo oriente soviético. Esta ruta demostraba exactamente para qué estaba construido el avión. Distancias enormes, condiciones exigentes, sin alternativa que pudiera igualar la combinación de alcance, capacidad de carga y economía operativa que el Tu-114 proporcionaba en esos años, anteriores a la llegada de los grandes reactores soviéticos de largo alcance. Pero la ruta que le dio el Tu-114 su significado histórico duradero fue la que comenzó en 1968, Moscú a Nueva York, operada conjuntamente por Aeroflot y Pan American World Airways. El Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, firmado en 1966, creó algo que habría parecido fantástico una década antes, un enlace aéreo regular entre las dos superpotencias, con la aerolínea nacional de cada país operando vuelos en la misma ruta. Pan American volaba Boeing 707 de JFK a Sheremetyevo. Aeroflot volaba Tu-114 en la otra dirección. Un pasajero que reservara un asiento en el servicio Moscú-Nueva York podía elegir su avión, tecnología americana o tecnología soviética, cada una operando con el mismo horario, cada una parando en los mismos aeropuertos. El Tu-114 en JFK era un enfrentamiento, no uno hostil. El avión estaba en un servicio comercial legítimo, con pasajeros legítimos, operado bajo un acuerdo bilateral legítimo. Pero un encuentro, sin embargo, entre un avión del mundo que había producido el Boeing 707 y el mundo que había producido el Tupolev Tu-114, encontrándose en el mismo asfalto del mismo aeropuerto y forzando la comparación que ninguna de las dos partes podía evitar hacer. La comparación era complicada para los observadores americanos. El 707 era un reactor, el Tu-114 era un avión de hélice. Los aviones de hélice se suponía que eran tecnología más antigua. Sin embargo, el Tu-114 que aterrizaba en JFK era más rápido que el 707 en algunos perfiles de vuelo. Tenía un alcance comparable o mayor, y podía transportar tantos o más pasajeros. Era más ruidoso exteriormente. Los NK-12 producían un paisaje sonoro en el aeropuerto que los neoyorquinos recordarían el resto de sus vidas, pero era inequívocamente capaz, y era demasiado alto para las escaleras americanas.
Las pasarelas de embarque de JFK, diseñadas para servir aviones americanos, no llegaban a las puertas del Tu-114, el momento del montacargas que había caracterizado la llegada de Yusov en 1959 no fue una improvisación de una sola vez, era una realidad operativa recurrente. Cuando el Tu-114 llegaba a Nueva York, el personal del aeropuerto gestionaba el problema de la altura con escaleras especiales y equipo no convencional para tender un puente hasta el suelo del avión a 8,5 metros de altura. Los pasajeros americanos que volaron en el Tu-114 informaban de una experiencia distintiva en casi todas las dimensiones. El ruido dentro de la cabina era sustancial. La firma acústica de los NK-12 con sus hélices contrarrotantes penetraba el aislamiento de formas que los reactores no lo hacían. El enorme tamaño del avión hacía que el interior se sintiera más espacioso que los reactores americanos contemporáneos. El servicio de cabina soviético reflejaba la estética funcional de la época, diferente a la presentación corporativa pulida de Pan American o TWA. Los pasajeros que hacían el trayecto Moscú a Nueva York en un Tu-114 sabían, incluso sin que se lo dijeran, que estaban en algo genuinamente diferente. No mejor o peor necesariamente, diferente. Un avión de una tradición de ingeniería distinta, resolviendo los mismos problemas con herramientas diferentes, llegando a cifras de rendimiento que no encajaban en las categorías que la sabiduría convencional de la aviación proporcionaba. El Tu-114 voló el servicio Moscú-Nueva York hasta 1976, cuando Aeroflot lo reemplazó por el Ilyushin INL-62, un reactor soviético de 4 motores que ofrecía mejor comodidad y economía operativa más convencional. El reemplazo fue ordenado. El INL-62 era una mejora genuina en las dimensiones que importaban a los pasajeros y a los contables de Aeroflot. Lo que desapareció con el Tu-114 fue algo más difícil de reemplazar que el alcance o la capacidad de pasajeros. El avión había representado el último punto en que un avión de hélice podía competir directamente con los reactores en las rutas de largo alcance más exigentes del mundo. El motor NK-12 y el diseño de hélice contrarrotante eran soluciones al problema del muy largo alcance a muy alta velocidad, que ningún fabricante occidental había sentido la necesidad de desarrollar, porque los fabricantes occidentales habían pasado a los reactores antes de que el mismo problema se volviera urgente para ellos. Se construyeron 32 Tu-114. Uno sobrevive hoy, expuesto en el Museo Central de la Fuerza Aérea de Monino, en las afueras de Moscú. El Tu-114 en Monino es una exhibición al aire libre, lo que significa que los duros inviernos rusos han hecho lo que décadas de servicio nunca pudieron. Muestra su edad ahora. El Tu-95 Bear, que comparte el ADN del Tu-114, es una historia diferente. Los aviones Bear volaron misiones sobre el Atlántico Norte y el Pacífico en 2024. Los motores NK-12 diseñados a principios de los años 50 siguen siendo mantenidos, siguen siendo operativos, siguen haciendo girar sus hélices contrarrotantes sobre las mismas aguas frías sobre las que volaban cuando Khrushchev estaba vivo, y la Guerra Fría era un hecho cotidiano de la vida. El avión militar sobrevivió al avión de pasajeros por medio siglo y sigue en marcha. Hay algo característico en ese hecho, sobre la manera en que la aviación soviética pensaba sobre la ingeniería. El Tu-95 fue diseñado para durar, para ser mantenido en condiciones que los ingenieros de otros países podrían haber considerado imprácticas, para sobrevivir no solo por mérito técnico, sino por durabilidad, y por el conocimiento de que si funcionaba, lo mantenías funcionando mientras la física lo permitiera. El Tu-114 era la misma lógica aplicada a la aviación civil, y durante los años en que voló, la lógica era sólida. El avión que la Unión Soviética construyó con motores de bombardero nuclear para competir con los reactores occidentales terminó siendo más rápido que muchos de esos reactores, más grande que cualquier avión de pasajeros de su era, y capaz de volar a Nueva York sin escalas, cuando muchos reactores todavía necesitaban repostar en Canadá. Las escaleras americanas no llegaban a la puerta, eso también era un dato de rendimiento. Si esta historia valió tu tiempo, dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.